Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este sábado 3 de septiembre de 2022. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos hoy al Señor Jesús darle esa interpretación correcta y plena a los preceptos de la ley. Recordemos que en otro momento el Señor ha dicho: no crean que he venido a abolir la ley o la enseñanza de los profetas. Dice el Señor: de ninguna manera. No he venido a abolir absolutamente nada, no he venido a quitar absolutamente nada, sino a darle plenitud. ¿Y a qué se refiere el Señor o en qué consiste esa plenitud de la que Él habla? Hermanos, precisamente en la correcta interpretación de las normas, de las leyes. Ver el espíritu, no la letra muerta de la ley, como se dice comúnmente. Entonces, escuchamos aquí en este relato de San Lucas cómo los escribas y fariseos pues critican y reprueban aquella acción de los discípulos de Jesús en día sábado. Recordemos que el día sábado puede ser el día sagrado para ellos, y demasiado cuadrados en cumplir esos pequeños preceptos. La ley decía que en día sábado, el día sagrado, no se podía hacer ningún trabajo servil, es decir, ningún trabajo que reportara ganancia, que reportara pues algún negocio. Debía dedicarse completamente a Dios, al descanso, a la familia, a la meditación, etc. Entonces, pues, podemos decir hasta allí está muy bien eso. Pero lo malo es cómo ante estas pequeñas acciones en favor de la necesidad inmediata que los discípulos tienen, pues ellos la critican grandemente. Debemos imaginar, pues, debe haber sido ya tarde. Seguramente los discípulos no habían desayunado, no habían comido, pues lógicamente a las horas de la tarde ya tenían hambre. Entonces, hacen aquello no por obtener alguna ganancia, sino para saciar el hambre que en ese momento tienen. De tal manera que esto es lo que el Señor Jesús quiere dejar muy claro. O sea, lo primerísimo y toda norma, toda ley, debe estar orientada al bien de las personas, no simplemente a cumplir preceptos y normas, como tristemente hoy día vemos, ¿verdad? ¿Cuántas leyes están hechas? Pues no para favorecer a la persona, sino para amolarla, para pues llenarla de cargas pesadísimas como hacían los fariseos. Entonces el Señor dice muy claramente: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, y pone como ejemplo al rey David, aquel personaje tan importante que para los judíos pues era el gran héroe, y con toda razón, como en un momento de bastante necesidad, pues en que entra al templo y toma los panes consagrados, algo que únicamente podían comer los sacerdotes, y cualquier otra persona que se atreviera a hacerlo recurría en una gravísima falta. Pero ante la necesidad apremiante que tenían él y sus soldados que andaban en la batalla y demás, pues él no duda en echar mano de aquello, porque era lo único que había a la mano, y dárselo a sus hombres para que saciaran su hambre.
Entonces, el Señor dice muy claro, David no por eso cometió una falta, como igualmente los discípulos no están cometiendo ninguna falta cuando hacen aquella acción, comerse unos granos de trigo para saciar el hambre que les apremia en ese momento. Hermanos, entonces aprendamos y no vayamos a la letra muerta de la ley y al cumplimiento cuadrado de las normas, sino ver en cada norma el beneficio de la persona que debe estar por encima de todo. A eso pues se refiere el Señor cuando dice, he venido a darle plenitud a la ley. He venido a darle esa correcta interpretación. Hermanos, por eso pues pidamos al Señor en este día que nos conceda esa sabiduría que viene de Él para que sepamos descubrir en cada norma el beneficio de la persona y pues que seamos desde ese punto fieles cumplidores de la ley, pero no con esos fariseísmos que muchas veces interpretamos la ley y queremos pues exigirla a otros.